Muy buenos días. Reciban un atento y cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Además, quiero aprovechar la oportunidad para enviar un afectuoso saludo a don Mario Pineda, quien es presidente de la sección nacional de Panamá, quien también nos acompaña en esta mañana. Antes de iniciar, queremos recordar al público que este webinar es gratuito. Sin embargo, si desean obtener un certificado digital por su asistencia, este tiene un costo de $3. Para el efecto, deberá colocar su nombre con un saludo en el chat al momento de ingresar a la sala virtual, realizar una captura de pantalla del webinar antes de finalizar, enviar esta información por correo a info@ipgh.gov.es junto con la foto o escáner del archivo de la transferencia o depósito de los $3, su nombre completo y los datos para el depósito de la transferencia lo encontrarán más luego en el chat. Continuando, el día de hoy tenemos el agrado de presentarles el webinar Guía de extracción de elementos en la restitución fotogramétrica. Para ello nos acompaña la ingeniera Andrea Arias Chamorro, quien es ingeniera geógrafa y del medio ambiente de la Escuela Politécnica del Ejército del Ecuador, actual Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, graduada en 2007. Años después, en el 2015, y en la misma universidad, esta vez en el programa de posgrado, obtuvo el título de Magíster en Energías Renovables. Su experiencia se centra principalmente en el área de cartografía y también en catastro rural. Bienvenida, Andrea. La sala es tuya. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Eh, Agradezco mucho la presentación y bueno, mi tema es sobre la guía de extracción en su proceso de restitución fotogramétrica. Entonces ahora voy a poner la presentación, comenzaré a compartir pantalla. Gracias. Bueno, este día me ha tocado hablar sobre la guía de extracción de elementos en el proceso de restitución fotogramétrica que se tiene aquí en el Instituto Geográfico Militar. Comenzaré diciendo qué es la restitución fotogramétrica. Es la captura de elementos a una escala determinada usando como base un par estereoscópico. Un ratito. La restitución fotogramétrica se la realiza en formato digital, en este caso, y en 3 dimensiones, con las características que se detallan en las especificaciones técnicas particulares del proyecto. Nosotros trabajamos con proyectos y pues nos dicen la escala y nosotros a esa escala trabajamos. Actualmente estamos trabajando en una escala 5000. ¿Qué se necesita para la restitución fotogramétrica? Entonces nosotros necesitamos tener los equipos necesarios, son computadoras con una memoria y una capacidad elevada, una buena tarjeta de video, unas gafas 3D y también un mouse que nos permite, o sea, la captura de elementos. La escala a la que trabajamos aquí para el proyecto es 1:5000. Tenemos como elemento también la guía de extracción, que es la versión 7.2, y una tabla de estructuración que va acompañada en el DGN, porque nosotros trabajamos en ambiente CAD, y esta tabla de estructuración va acompañada y tiene todos los elementos que se van a restituir, que el operador va a capturar. La guía de extracción, ¿qué es? Es un documento en el cual se encuentran todos los elementos a ser levantados en lo que es la cartografía básica oficial y se está basado en una tabla de estructuración de elementos cartográficos a 1:5000, el catálogo de objetos del IGM a escala 1:5000, un taller de unificación de criterios a escala 1:5000 porque
Se necesitaba que todos los procesos estén concatenados, entonces por eso se realizó un taller en el cual se quedó de acuerdo en conceptos, en formas de levantar y experiencias en general. Todo esto es basado en la experiencia. Y la guía se basa en la guía de extracción de la NGA. La NGA es la Agencia de Inteligencia Geoespacial Nacional de los Estados Unidos. Esta está liberada y está a una escala de unos 5,000. Ustedes la pueden encontrar en el internet, es muy fácil. La guía de extracción es un documento, entonces en la primera parte nosotros tenemos unos criterios generales, los cuales deben ser bien entendidos por los operadores, porque esto parte, o sea, es una parte que se les da a los operadores para que ellos levanten. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los elementos pertenecientes a la categoría de hidrografía y oceanografía constituyen el esqueleto de la cartografía. De ahí es donde nosotros partimos para realizar toda la extracción de los elementos. Este debe ser trazado de forma prioritaria. Se les traza siempre en primer lugar, o sea, primero siempre se trazan los ríos principales, dobles, y luego se va trazando los afluentes. Se recomienda restituir el modelo, o sea, lo que se le recomienda al operador es que se restituya el modelo fotogramétrico realizando un modelo sistemático. Entonces, ustedes en la figura que tienen en la segunda, en la mitad, tienen unas líneas rojas. Entonces, eso es los cuadros que realizan los operadores que pueden ver los elementos en el par estereoscópico y ellos van barriendo así los elementos. Esa es una de las formas que ellos hacen. Ganando experiencia, los operadores lo levantan de diferentes maneras, ¿no? Y como pueden ver, siempre se empieza por la categoría de los ríos, que son los azules. La lógica cartográfica en el trazo de los elementos pertenecientes a la categoría de hidrografía y oceanografía que poseen un flujo de agua natural es el determinado por la gravedad, es decir, deben ir bajando a través de su recorrido y por ningún motivo se trazarán estos de una forma sinuosa en su altura. Esto debe tener bastante cuidado porque, como les decimos, en el instituto nosotros trabajamos en 3 dimensiones, entonces se debe cuidar bastante las alturas del río cuando está bajando. Y siempre se deben trazar desde la parte más alta hasta la parte baja. Otro de los criterios en los que nos basamos es los elementos pertenecientes a la categoría de infraestructura de transporte, por lo general forman una red y deberán ser trazados, dando lógica cartográfica y geográfica a los elementos trazados, inicialmente pertenecientes a la categoría de hidrografía y oceanografía. Deberán presentar una estructuración vial. Entonces, ustedes pueden ver en el gráfico también cómo se tiene trazado la vía principal y a estas se van juntando las demás. Todas tienen que confluir y además de eso no pueden haber tampoco ni separaciones ni excesos, ¿no? O sea, la cartografía debe mantener una forma estética y también, o sea, precisa. Para trazar los elementos de vialidad se deberá identificar las vías principales y se las deberá trazar de manera uniforme, dándoles la prioridad necesaria. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando los operadores trazan las vías, deben ver que sean continuas. No pueden trazar como abriéndoles y cerrándoles, sino que tienen que trazar por un límite determinado y tienen que ver que ésta sea continua y que tenga un ancho, o sea, homogéneo, ¿no? Porque claro, las vías como la Panamericana tienen un ancho determinado y eso tiene que verse a lo largo, a pesar de que estas en ciertas partes se ensanchen o lo que sea por problemas de inundaciones, de que haya sequías, que haya habido un accidente o lo que sea, pero se debe seguir ese trazo. En el IGM nosotros no trazamos cultivos en general, entonces lo que trazamos son los elementos básicos de la cartografía y que dan también una ubicación. Entonces,
lo que sean las cercas vivas y la definición de cultivos, eso nosotros no lo hacemos. Simplemente ponemos la palabra cultivo y encerramos esto de acuerdo a los tamaños mínimos que nosotros pongamos, ¿no? Para la captura de elementos. La información cartográfica obtenida en el subproceso de restitución debe cumplir las características básicas de la cartografía, que son precisión y estética. Es por eso que esta guía lo que trata es de dar cuánto debe medir un elemento para que sea capturado de una forma precisa, y también, o sea, se les da una guía de cómo debe ser estéticamente también, porque la cartografía no solamente es usada por cartógrafos, geógrafos, arquitectos, sino también para personas en el mundo común, o sea, para otras cosas, para ubicación. Entonces, por lo tanto, sí tiene que mantener una precisión y una estética. Trabajamos también con un zoom de trazo, debido a que, como les digo, esta guía es a 1:5000. Entonces, el trazo sería de 1 a el zoom de trazo, el zoom en el que debe trazar el operador, va de 1:10 a 1:20. ¿Esto por qué? Porque si le hacen un zoom muy, muy detallado, van a ver muchas cosas y pueden capturar elementos que no necesariamente vengan al caso, y además de eso, eso les tomaría mucho más tiempo. Y si es muy exagerado, entonces también sería muy generalizado el trazo. Entonces tampoco queremos eso. Entonces por eso estos son como los criterios básicos que tenemos que seguir. También, o sea, tenemos que saber que en general para la ubicación tenemos lo que se conoce como una marca terrestre. Entonces las marcas terrestres son elementos los cuales dan una ubicación aproximada, son una referencia porque no hay nada más en el terreno. O sea, hay lugares como en el oriente, por ejemplo, pongámonos en la selva, que si encontramos una pequeña casa, pues esa pequeña casa debe ser levantada, así sea muy pequeña o tenga unos detalles muy pequeños, debe ser levantada y considerada marca terrestre, porque es lo único que nosotros tenemos para una ubicación. Entonces, por eso está este criterio general que dice que todas las marcas terrestres, dependiendo del tamaño que tengan, no importa, independientemente del tamaño que tengan, pues deban ser levantadas, ¿no? La geometría en que nosotros capturamos los elementos como Instituto Geográfico Militar en el proceso de restitución es en elementos en puntos, en líneas y líneas cerradas que finalmente forman polígonos, pero no utilizamos los elementos de polígonos porque dentro del proceso, cuando ya se transforma de ambiente CAD a ambiente, lo que se hace es que le reconozcan a las líneas, pero si nosotros ponemos el elemento polígono que nos da el CAD, no se lo va a subir. Entonces, por eso es lo que tenemos especificado esto, ¿no? La geometría doble línea corresponde a dos líneas que se deben trazar de forma paralela y representan a los elementos en los que se refleja un ancho, como decir, las vías, la Panamericana, por ejemplo, entonces este tiene un ancho determinado en el cual necesitamos que sea una doble línea, o también el río doble, porque es un río ancho, ¿no? También, o sea, como nosotros nos referimos a un tamaño mínimo, que es, o sea, lo mínimo que podemos nosotros levantar en la cartografía, entonces empleamos, se utilizan medidas como el diámetro, la diagonal mayor, la longitud y ancho. Entonces, en esta guía, en la primera parte, está una definición de eso y ejemplos de cómo se puede ver ese tipo de cosas. Entonces, ustedes pueden ver aquí diferentes polígonos de diferentes formas donde se le está explicando al operador o a la persona que vaya a extraer los elementos de que cuál es la diagonal mayor en este caso. Ustedes ven que tenemos diferentes formas de construcción y podemos ver una que tiene una forma irregular, una que tiene forma de L. O sea, son construcciones que hemos ido encontrando en base a lo que se va levantando. Y también aquí, o sea, una que tiene esta forma como una T,
aquí tenemos un estadio que tiene una forma del óvalo, entonces, para que se sepa qué se debe levantar, entonces, y qué se debe medir para poder levantar, entonces tenemos este tipo de ejemplos. También tenemos este diámetro, el diámetro o la anchura. Esto se utiliza mucho en lo que es tanques de agua o silos que tenemos, o sea, en la industria. Por lo general en la costa vemos estos silos grandes, ¿no? También la dimensión, la longitud. Y aquí vemos, o sea, un parterre. Entonces les ponemos cuál es la longitud que se miden en amarillo. Y también aquí tenemos un río. Entonces, claro, aquí tenemos más o menos qué es lo que nosotros vemos desde la naciente y todo, porque deben tener un tamaño mínimo para ser capturados. Y el ancho. Entonces, claro, tenemos que ver el ancho de la vía, en este caso, de donde se marca, y también tenemos el ancho del río. Entonces, todo eso nosotros tenemos explicado en esta guía de extracción de elementos a unos 5000. La guía de extracción tiene un total de 167 elementos. 167 elementos es lo que nosotros tenemos como unas fichas en las cuales explicamos de qué es un código, tienen un código, tienen una definición, tienen una apariencia, tienen una imagen. Yo ya les voy a mostrar, la guía cómo estaría, cómo se la ve en el documento. Y se presentan elementos como viales y transporte, hidrográficos, infraestructura. Tenemos también elementos de altimetría. Entonces, sí, o sea, es una guía bastante completa, ¿no? Y si aparece un elemento el cual no estaba dentro de los que nosotros teníamos en la guía, hacemos todos un consenso y hacemos esta ficha, ¿no? Que la ficha es, o sea, como les digo, esto es importante porque les dicen cómo levantar, en qué tamaños y todo. La ficha que tiene un código, tiene el elemento, la descripción del catálogo de objetos del IGM, una imagen, una apariencia, elementos de identificación, geometría del elemento, la representación, los criterios de extracción y una guía de extracción y los atributos CAD, debido a que nosotros trabajamos en ambiente CAD, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo. Entonces, yo puse un ejemplo al azar, que era el ejemplo del bosque. Entonces, como ustedes pueden ver, tienen el código, que es el bosque, el elemento, según el catálogo de objetos, la descripción del catálogo que tenemos en el IGM 15000, la imagen de cómo nosotros lo veríamos y cómo se ve desde arriba, o sea, tomado desde el avión, ¿no? Porque eso es muy importante. La apariencia, ¿cómo es lo que nosotros vamos a poder identificar? Los elementos de identificación aquí en el bosque, como no, o sea, es un elemento más grande y de fácil identificación, no tenemos unos elementos de identificación como para decir, supóngase en un puente tiene una vía, tiene unas baranditas, o sea, todo eso les dicen estos elementos de identificación. La geometría del elemento es polígono, porque esa es una geometría, a pesar que nosotros trabajemos con líneas y puntos, ¿no? La representación es el límite del objeto. Los criterios de extracción es el largo y el ancho en el que nosotros, o sea, vamos a extraer ese elemento a unos 5000. La guía de extracción es qué es lo que nosotros, todas las consideraciones que debemos tomar para poder levantar ese objeto, ¿no? Aquí tenemos toda la explicación de todo lo que y las excepciones también, ¿no? Y los atributos CAD que le dicen en qué nivel está el color, el estilo y el grosor. Como conclusión, entonces tenemos que la guía de extracción es un elemento básico para la captura de elementos fotogramétricos. Los criterios dados en esta guía sirven tanto para la extracción de elementos en 2 o 3 dimensiones, porque, claro, nosotros ponemos las alturas y todo, pero sí es aplicable también a 2 dimensiones. La guía y sus criterios van siendo modificados según la experiencia, debido a que cada zona a ser cartografiada tiene sus peculiaridades y se trata de plasmar las mismas en un documento para que sirva de referencia. Entonces, claro, sí nos hemos encontrado en muchos casos
excepciones o lo que sea a lo que estamos levantando. Entonces, claro, en ese caso se hace anualmente, se hace una verificación de la guía y si ha habido este tipo de peculiaridades para poder ponerlas en el elemento o en todo caso ampliar nuestra guía, ¿no? Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estoy presta para que los haga. Y también, o sea, sí les voy a mostrar ahorita, les voy a mostrar cómo está la guía de extracción. Entonces, aquí ustedes pueden ver un elemento porque nosotros tenemos catalogados 7 tipos de caminos. Entonces, el código... Estimada Andrea, disculpa, entonces, no sé son... si ya nos estás mostrando, aún no lo vemos, entonces deberías dejar de Ah, compartir y volver a compartir para poder ver ah, lo que nos quieres ya, compartir, la entonces guía, ¿no? ya le vuelvo a compartir. Perfecto, muy amable. Ya, entonces aquí podemos ver, ¿no? Les voy a mostrar el ejemplo de camino. Entonces, Ujú. en el camino, como ustedes pueden ver, está el código, el elemento, la descripción del elemento, la imagen que nosotros tenemos, la apariencia, cómo se ve este tipo de camino, ¿no? Que es diferente a un camino 1, que sería una panamericana. Los elementos de identificación, como yo les iba diciendo, son los que están alrededor y permiten que uno identifique este elemento, que son el vado, el puente, el paso elevado, el paso deprimido, los parterres, o sea, todo lo que tenemos alrededor del elemento. El tipo de geometría para nosotros es doble línea, está definido por el trazo lógico de la calzada de la vía. Y aquí tenemos los criterios de extracción. Entonces aquí tenemos que tiene que tener un ancho mayor a 5.5, la longitud mayor a 100 metros, todas las excepciones que podemos tener. O sea, como les digo, es una guía que tiene en cada una de los elementos, tiene todas las cosas para poder trazarlo, todas las excepciones y todo que se han ido encontrando se van poniendo en esta guía y se la va enriqueciendo, ¿no? Y de ahí tenemos los atributos CAD. Eso sería la parte de lo que es la guía de extracción. Les agradezco mucho por su atención y estoy presta a responder todas sus preguntas. Gracias. Perfecto. Estimada Andrea, te agradecemos por compartir este importante tema. En resumen, la elaboración de cartografía es el paso principal, ¿no? Que se debe seguir para lograr definir, identificar y conocer el entorno geográfico que rodea a una sociedad. Por tal razón, el objetivo fue mostrar el procedimiento que se utiliza para la representación de elementos en el subproceso de restitución, además la utilización y los parámetros que se encuentran en la guía de extracción. Tenemos varias preguntas por parte del público, aparte obviamente de los saludos de diferentes hermanas repúblicas como la de Guatemala, como Perú y obviamente nuestro querido Ecuador. Una pregunta de parte de José Chire nos dice, ¿cuánto es el avance de un operador fotogrametra por día cuando trabaja a escala 1:5000? Bueno, aquí hay un rendimiento que llamamos nosotros que cuando se hace en planimetría es unos 5.000, 1.5 kilómetros al día. Y cuando hacen altimetría y planimetría es 1.1. Sí, Excelente, muchísimas kilómetros al día. gracias. Perfecto. Bueno, por acá también tengo otra inquietud. Nos dice, ¿para qué escalas existe guía de extracción y si está liberada esta información? Pues solamente existe, nosotros trabajamos en restitución y tenemos la guía 15000, es la que les estamos viendo tal como se muestra, ¿no? De ahí sí hay, o sea, las fichas técnicas y todo para levantamiento de otros elementos como a 1.25.000 y a 1.50.000. No están liberadas todavía, se encuentran en un proceso
de normativa, de edición y ese tipo de cuestiones. Pero sí existe hay la guía de elementos para unos 25.000 y para unos 50.000 también. Y para Excelente. 1.000 también se estaba haciendo una guía de extracción también. Pero todo esto se está todavía realizando y no está liberado. Excelente, muchas gracias, estimada Andrea. Vinicio Robles nos dice, ¿cómo fue el proceso para obtener la guía de extracción con NGA? La guía de extracción de la NGA está liberada. Está liberada y está en el Internet. Entonces, claro, la guía de extracción ya se tenía desde hace mucho tiempo, porque la guía de extracción lo que es una recopilación de muchos elementos, ¿no? De mucha experiencia de aquí de la gente que hace la restitución, así como también de los manuales del mismo IPGH, de otro tipo de manuales que se tiene. Y en la NGA nos basamos porque tienen este formato de fichas y también tienen cómo extraer los elementos. Entonces, sí, pero está liberada, tiene una escala de unos 50.000. Y sí, o sea, ustedes lo pueden encontrar en el sitio. Le buscan como NGA NASA y ahí comienzan. Es el GeoInt, se llama. Y tienen es con enlaces y todo, es súper dinámica. Excelente. Bueno, antes de continuar con alguna otra inquietud por parte del público, quiero mencionarles que su opinión es importante y nos ayudará a mejorar nuestros eventos online. Muchas gracias desde ya por su apoyo llenando una corta encuesta que se ha dejado el link a través del chat. Esperamos su valiosísima colaboración. Nos dice Iván, excelente explicación. Saludos y felicitaciones a todo el personal del subproceso de restitución fotogramétrica del IGM Ecuador. Gerardo Saltos nos dice buenos días. Fuera de los tantos elementos que se encuentran en la guía, ¿cómo se levantaría o con qué información se levantaría las cabinas de las paradas tanto del metro, trolebús, ecovía, a sabiendas que ese elemento no existe? En las zonas, el IGM hace cartografía eh, más como eso ya entraría, todas esas paradas que son del metro, de la metrovía y todo, a pesar de que cumplen su tamaño mínimo y todo, están en una zona que es urbana. Y por lo tanto nosotros, o sea, claro que los podríamos levantar, pero eso ya sería una escala mucho mayor como 1.000. Y sí, sí se tiene también, sí se tiene la guía de extracción, sí se tiene pensado ver este tipo de excepciones, como este tipo de paradas y todo, que son como unas cubiertas y todo, para ver, o sea, cuáles se levantaría en ciudades, porque recordemos que una cartografía de ciudades es 1.000, no es unos 5.000 en general. Excelente. Nos dice David Rivera, saludos. ¿Qué costo o valores por kilómetro cuadrado y cuál es la cantidad mínima kilómetro cuadrado a realizar restitución? No, ese dato no, yo no lo tengo. Eso es algo que se debe pedir aquí en el IGM a marketing. Ellos son los que tienen estos costos, ¿no? Entonces, mal haría yo en decirlo. Excelente. Estimada Andrea, a nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del IPGH, te agradecemos nuevamente y felicitamos por esta espléndida presentación. Finalmente, agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy, a quienes les invitamos a suscribirse al boletín de noticias y actividades que realizamos ingresando a nuestra página web www.ipgh.gov.es. Además, pedimos de favor activen sus cámaras en este momento para poder hacer una captura de pantalla. Un momentito. Perfecto.
minutos. A ver, en 3, 2, 1. Muchas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad.